Hola, buen día. Bienvenido a tu programa Suena Familiar. Inicia tu semana con consejos básicos que te ayudarán a mejorar tu estilo de vida. Suena Familiar. Bienvenidos. Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Esperamos que bien, pero bien agarrados de la mano del Señor, porque separados de Él nada podemos hacer. Hoy te invitamos a venir ante Dios y esperar en Él pacientemente, cualquiera que sea tu situación, espera en Él pacientemente. Él se inclinará a ti, escuchará tu voz, te sacará del pozo de la desesperación. Oh Señor, qué maravilloso, ¿verdad familia? De lodo cenagoso, pondrá tus pies sobre peña y enderezará tus pasos. Luego te dará un cántico nuevo de alabanza a nuestro Dios. Qué lindo, ¿verdad, familia? Qué hermoso es nuestro Señor. Así que yo te invito a que vengas a Él. Recuerda algo bien importante, somos familia y tú no estás solo, tú no estás sola en esa situación, tú no estás sola en la vida, no estás solo en ese problema que tienes. El Señor está a tu lado. ¿Quieres que te ayudemos a orar? Mándanos un WhatsApp. 811-590-9879, 811-590-9879. Te queremos invitar también a que escuches los programas por las redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. Suscríbete, dale like, activa la campanita y comparte. Hoy estaremos en este programa Paco Barrón y Joel González, tu servidor. La serie La Luz de la Cruz, el tema de hoy, Jesús anuncia su muerte, Mateo 16, del 21 al 23. Qué interesante, ¿verdad, familia? Es que Jesús anunció su muerte a sus discípulos y hoy vamos a ver la reacción de ellos y el mensaje que Jesús quería que quedara bien claro. Dice así, Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Qué tremenda noticia, ¿verdad, familia? Es algo increíble. Cómo el Señor anuncia su muerte, anuncia su resurrección también, y que era necesario que Él padeciera mucho. En esta parte del versículo 21 donde dice, desde entonces, ahí está hablando de un evento anterior que fue crucial para los discípulos y para ti y para mí también. Lo vemos en el versículo 15 y 16, dice, y Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Oh Señor, qué maravilla, ¿verdad familia? Quiere decir que cuando los discípulos lo reconocieron como el Cristo, como el Hijo de Dios viviente, Jesús les pidió algo muy especial. Fíjense lo que les pide Jesús. Él les dice a los discípulos que no le dijeran nada a nadie, que no dieran a conocer a los demás esa confesión de Pedro. ¿Por qué? Los discípulos no habían comprendido por completo la misión del Señor. Jesús quería dejarles en claro que Él no era un líder militar que aplastaría a los romanos, sino que era un siervo sufriente. Primero debían tener un pleno conocimiento de Jesús y de su misión como discípulos antes de darlo a conocer a los demás. Porque si los daban a conocer de esa manera, se podría originar una rebelión militar. Y eso para nada era el plan de Jesús. En sí, cada vez que Él supo que había esos planes, Él siempre se retiraba cuando hacía milagros portentosos. Vemos muy claramente que el Señor Jesús estaba llevando a sus discípulos a ver la cruz, familia. Vemos aquí muy claramente que el Señor Jesús está llevando a los discípulos a ver la cruz como el evento que culminaría su misión, la de salvar al mundo. Qué maravilla, ¿verdad? Nosotros también entendamos el significado de la cruz y adoremos al Señor por tan grande sacrificio y tan grande salvación que nos dio. Jesús tenía el plan de derrotar primeramente al enemigo de nuestra alma, al adversario, al diablo, con todas sus huestes. Ahí en la cruz los derrotaría, familia. Ese era el punto más importante. Lo más importante es que Jesús venía a derrotar al enemigo de nuestras almas. Hoy te quiero invitar a que vivas a la luz de la cruz. ¿Cómo es vivir a la luz de la cruz? Es vivir a la luz de toda la obra de Jesucristo, la victoria contra el pecado. ¿Con qué pecado estás batallando tú? Aún cuando venimos a Cristo, nuestra naturaleza pecaminosa nos hace caer muchas veces. Somos pecadores redimidos, pero luchamos contra nuestra naturaleza. ¿Contra qué estamos luchando nosotros ahora? Bueno, pues es tiempo de venir a la cruz, pedirle perdón a nuestro Señor y fuerza para vencer al pecado.
Él llevó nuestro pecado en la cruz. Él venció el pecado en la cruz. Y al vencerlo, nosotros como sus seguidores también somos vencedores. Así que vivir a la luz de la cruz significa que tenemos el poder en Cristo para vencer el pecado. Qué lindo, ¿no, familia? Así que esta es una gran noticia, familia. Tenemos la victoria en Cristo Jesús por medio de la cruz. Cualquiera que sea nuestro problema, cualquiera que sea nuestro pecado, el Señor nos puede ayudar a salir de ese pecado, a vencer ese pecado. Puede ser las adicciones, por ejemplo. Si estás metido en problemas de adicciones, el Señor te puede ayudar. Ven a la cruz y vive a la luz de la cruz. Tal vez de niño te enseñaron a robar y ahora de adulto sigues robando. Bueno, entonces ven a Cristo, ven a la cruz de Cristo, entrégale tu vida y el Señor te va a dar el poder para que salgas de esa situación, dejes de robar. Igual puede ser con la mentira, igual puede ser con la idolatría, igual puede ser con la sexualidad, igual puede ser con los asuntos sexuales, infidelidades sexuales, fornicación y todas esas inmundicias que a la luz de la cruz tenemos esta gran noticia de que en Cristo, por la obra redentora de la cruz de Cristo, podemos derrotar al pecado. ¡Oh, mi Cristo! ¡Qué maravilloso!, ¿verdad, familia? Así que vamos a hacerlo de esa manera y vengamos a Cristo, a sus pies, y vengamos a Cristo, traémosle la vida por completo y confiemos en Él y Él nos va a sacar adelante. Y bueno, vamos a seguir adelante. Viene también Paco explicándonos cuál fue la reacción de los discípulos ante esta noticia que Jesús les estaba dando. Adelante, Paco, te escuchamos. Buenos días. Gracias, Joel. Amable auditorio, buenos días. Estoy muy contento de estar con ustedes. Espero que se encuentren ustedes muy bien. Y estamos listos para continuar con el tema. Como lo ha mencionado Joel, gracias a Dios que nos lleva a entender el verdadero significado de la cruz de Cristo. Es por eso que en esta mañana estamos en la serie A la luz de la cruz. Y el tema de hoy es Jesús anuncia su muerte. No es sencillo, no es fácil hablar de la muerte con los seres queridos. Y en este punto de su ministerio, Jesús anuncia su muerte a sus discípulos. Ahí en Mateo 16:21 leemos lo siguiente. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Veamos entonces ahora la reacción de los discípulos ante el anuncio de Jesús. Pedro, el que antes había hecho la gran declaración que se considera como la base de nuestra fe: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es el primero que responde, pero ahora su comportamiento es completamente equivocado. Reprende a Jesús diciéndole, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Ahí lo pueden ver en Mateo 16:22. Lo que vemos aquí es que a los discípulos les había quedado claro el hecho de que Jesús era el Mesías, el enviado de Dios, pero todavía no habían comprendido todas las implicaciones de aquel gran hecho. Jesús les revela a sus discípulos una gran verdad. Al escuchar a Jesús decir que le esperaba sufrimiento y muerte, sus discípulos son impactados. En la mente de los discípulos esto no era posible. Ellos veían a Jesús hacer milagros, lo veían sanando a los enfermos, teniendo el control sobre la naturaleza, alimentando a miles con unos pocos panes. Y para ese entonces multitudes seguían a Jesús. Además, los discípulos interpretaban en las Escrituras que el Mesías esperado sería un conquistador, un rey guerrero, que echaría fuera a los romanos de Palestina y conduciría a Israel al poder. Por todo esto, debió sonar muy extraño a los discípulos escuchar a Jesús decir que le esperaba sufrimiento y muerte, cuando ellos esperaban el establecimiento de un reino terrenal. Sucede que, aun siendo creyentes, algunas veces filtramos lo que escuchamos a través de nuestros estándares humanos. Por ejemplo, ¿recuerda usted cuando Zacarías, el padre de Juan el Bautista, recibe el anuncio del ángel Gabriel de que Elizabeth, su esposa, concebiría un hijo? Y que además ese hijo sería grande delante de Dios. La reacción de Zacarías la encontramos ahí en Lucas 1:18 y es de incredulidad.
Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. ¿Y qué me dice de Ananías cuando fue enviado por Dios a sanar a Pablo ahí en Damasco? Su reacción la leemos ahí en Hechos 9, 13 y 14. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Al igual que Zacarías, Ananías y ahora Pedro, nosotros también, al no entender el plan de Dios, al no recordar que Dios es todopoderoso, respondemos equivocadamente. A veces con duda, otras con negativas y unas veces más, como el caso de Pedro, queriendo corregir al Señor sobre lo que Él va a hacer. Reaccionamos de esta forma porque evaluamos lo que escuchamos desde el punto de vista de nuestras limitaciones humanas o nuestras expectativas, y eso es un error. Después de que Pedro declara que Jesús es el Cristo, Jesús ordenó a sus discípulos lo siguiente, ahí en Mateo 16:20 lo puede leer. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era el Cristo. Suena raro que Jesús les diera esta orden a sus discípulos, pues Jesús los eligió para anunciar el reino de Dios. Pero viendo cómo ellos respondieron al anuncio de su muerte, entendemos por qué Jesús les mandó que guardaran silencio. Pues mire usted, si los discípulos se hubieran dirigido a la gente y hubieran predicado sus propias ideas, todo lo que habrían logrado sería suscitar una trágica rebelión. Por eso es importante que ellos entendieran el propósito de Dios y así transmitir fielmente su mensaje. Jesús anuncia su muerte. Él tenía muy claro que había venido al mundo a morir por nosotros y que era necesario hacerlo. La santidad y justicia de Dios demanda un pago por el pecado. Jesús está dispuesto a morir en la cruz como pago por el pecado. Así es la muerte en la cruz de Jesús. Es necesaria para perdón de pecados. No nos engañemos ni hagamos caso a esas enseñanzas que minimizan el pecado, como si fuera algo que no tiene importancia o que presentan al pecado como algo que debe ser tolerado o aceptado, porque los tiempos han cambiado. La Biblia nos dice que el pecado nos separa de Dios y el pecado nos lleva a enfrentar la ira de Dios. Por eso era necesario que Jesús muriera en la cruz. Al morir en la cruz, Él pagó por nuestro pecado. Demos gracias a Dios por tan grande muestra de amor. ¿No le parece maravilloso saber que somos una familia en Cristo? Así es, por eso usted no está solo, usted no está sola. Y como familia nos gustaría orar por ti. Si tienes una petición, marca el WhatsApp 811-590-9879 y comparte tu petición con nosotros. Puedes llamar, escribir o dejar un audio como lo prefieras. Tan pronto recibamos tu petición, estaremos orando por ti. Somos familia. Recuerda que tú no estás solo, que tú no estás sola. Durante el día o la noche, envíanos un WhatsApp con tu petición al 811-590-9879. Y nos encuentras en Instagram, Facebook y YouTube como Suena Familiar. Ahí puedes escuchar y descargar los programas. Compártelos con tus seres queridos. Te invitamos a suscribirte. Dale like. Activa la campanita y las notificaciones te llegarán inmediatamente. Regresamos con Joel. Él continuará con este tema fundamental en nuestra vida cristiana. Estemos muy atentos. Adelante, Joel. Gracias, Paco, y también gracias a todos ustedes que nos sintonizan. Pedimos a Dios que sean bendecidos de una manera increíble, sus vidas y sus familias. También no dejemos de orar, familia, por la lluvia tan necesaria acá en la región y por los problemas bélicos también entre Rusia y Ucrania, donde hay tantas vidas inocentes que se han perdido, tantas vidas que están sufriendo en este momento una situación tan difícil. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia de todos ellos y que hagas resplandecer tu rostro sobre todos ellos en esos momentos tan difíciles. Y bueno, vamos a continuar con el programa, la serie La Luz de la Cruz, y el tema de hoy, Jesús anuncia su muerte. Estamos basándonos en Mateo 16, 21 al 23. ¿En qué se fijó Pedro cuando Jesús le dijo en Mateo 16, 21? ¿Te acuerdas? Donde dice, desde entonces, ya explicamos eso, ¿a qué se refería desde entonces? Comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario, fíjense esa frase tan importante, que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Fíjense, antes de entrar en qué se fijó Pedro, vamos a ver
lo importante que es esa frase que les comentaba ahorita, que le era necesario que Jesús muriera en la cruz, era necesario que Él fuera a Jerusalén, era necesario que Jesús muriera para sellar, para certificar su deidad y su salvación a todo el mundo, familia. Por eso era necesario. Eso para los que dicen que no era necesario que Jesús muriera, que para qué murió. Pues porque somos pecadores, así de fácil. Y era la única manera de vencer el pecado en la cruz. Ahora, ¿en qué se fijó Pedro? En todo esto que leímos. Él se enfocó en la muerte. Él se enfocó que Jesús le dijo que iba a morir, que era necesario. No se fijó en la resurrección, porque al final dice ser muerto y resucitar al tercer día. Él se fijó en la muerte. Nunca debemos olvidar, cuando hablamos de la cruz de Cristo, que Él venció la muerte, venció el pecado, venció a Satanás, y que la cruz está vacía, la tumba está vacía, porque Jesús vive. Esa es la victoria. Cuando Pedro lleva a Jesús aparte y le reprende, casi como si estuviera ordenándole que no lo hiciera, ¿verdad? Qué tremendo. Me imagino que Pedro, cuando Jesús le dice que tiene que morir, me imagino a Pedro pensando, ¿cómo que te vas a morir? Si estamos en la cúspide, en el momento preciso para hacerte rey. Mira toda la gente que te sigue por los milagros que has hecho. Este es el momento. ¿Cómo que me dices que te vas a morir? Pues ese era exactamente lo que Jesús quería que sus discípulos, tú y yo, entendiéramos. Porque su reino no era militar, su reino no era político, su reino no era de este mundo. Su reino es espiritual. Y eso mismo, y ese mismo error cometemos nosotros al pedirle tantas cosas materiales al Señor, cuando Él vino a salvarnos del pecado, familia. ¿Cómo son tus oraciones? ¿Cómo son mis oraciones? ¿Estamos enfocados solo en lo material? Pidiéndole cosas materiales, pidiéndole salud, dinero, fama, reconocimiento, tantas otras cosas que le pedimos. Pero Jesús no vino a eso, familia. Jesús no nos prometió que nunca nos enfermaríamos. Nos vamos a enfermar, nos vamos a morir. Jesús no nos prometió que seríamos millonarios, ricos. No, Jesús nos dijo que tendríamos problemas, pero que confiáramos y lo buscáramos. Y Él nos va a sustentar como sustenta a los pajaritos. Entonces ahí es donde debemos de hacer conciencia, familia. Entonces, volviendo a Jesús y a Pedro, Jesús pone en su lugar a Pedro y le dice, Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Oh, mi Señor. Porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Mateo 16:23. Qué tremendo, ¿verdad, familia? Jesús puso en su lugar a Pedro, familia, porque le era tropiezo. Vivir a la luz de la cruz es poner la mirada en las cosas de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Todo lo que tú necesites será añadido. Oh, mi Cristo. Él vino a salvarnos, Él vino a derrotar el pecado. Entonces, mientras yo busque y tú busques eso en Cristo, vamos a tener la victoria, familia. Entonces, ¿qué debo de buscar yo en Cristo? Es el perdón de los pecados. Lo demás, si yo me aferro a Él, si yo no lo suelto, si yo lo agarro de la mano y yo sigo adelante con Cristo, Él me va a dar todo lo que yo necesito. Pero hay gente, por ejemplo, que he escuchado que dice, no, yo no creo en Jesús. Yo sí antes creía en Jesús, pero ya no creo porque yo me puse a orar para que me sanara y no me sanó. Entonces ya, mejor ya ni le pido nada. O yo ya no creo en Dios porque le dije que me salvara a mi abuelita y mi abuelita falleció, entonces pues yo ya no creo en Dios. Es que Cristo no vino a eso. Jesús no vino a prometernos una vida eterna aquí en la tierra. No vino a prometernos que nunca nos íbamos a enfermar. No vino a eso, familia. Aquí estamos de paso. Él vino a quitarnos la condenación, el estado de condenación que tenía nuestra vida, a darnos vida eterna. Entonces, cuando entendemos mal el propósito de la cruz de Cristo, pues nos falta cualquier cosa que nos va a desilusionar y nos vamos a apartar y vamos a perder la salvación. Eso es tremendo y terrible. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Venir a Cristo. Él nos va a dar todo lo que necesitamos. Confiemos en su palabra, confiemos en Él.
Y no busquemos las cosas de los hombres. No vamos a venir a la cruz buscando las cosas de los hombres. Vamos a ir a la cruz buscando las cosas de Dios, como lo dice el Señor. Pon tu mira en las cosas de Dios. Y ahí es donde la vamos a poner. Oh, Señor, ¿verdad, familia? Ahí es donde la vamos a poner. En las cosas de Dios. En la voluntad de Dios. En el plan de Dios. Así que hoy te invito a que vengas a los pies de Cristo. Que vivas a la luz de la cruz, de la obra de nuestro Señor, redentora, maravillosa, llena de amor, llena de misericordia, familia, llena de perdón. Él nos limpia cuando nuestro pecado, cuando estamos sucios por el pecado. Él nos limpia con su sangre carmesí. ¡Qué hermoso! Ven a los pies de Cristo. Y yo estoy seguro que tu vida va a ser diferente. Pero vamos a cerrar el programa. Ya viene Paco con la conclusión. No te lo pierdas, porque está especial lo que te va a decir Paco en este cierre del programa. Que Dios bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre todos ustedes, familia. Que Dios los bendiga. Gracias, Joel. Gracias, familia, por continuar con nosotros. Hemos enfatizado a lo largo del programa la necesidad de que Jesús muriera en la cruz. Por su muerte alcanzamos salvación. Y quisiera leer ahí en Mateo 16 los versículos 13 y 14. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Sin lugar a dudas, para cualquier persona ser identificado con estos siervos de Dios sería un gran reconocimiento. Juan el Bautista, Elías, Jeremías. Pero a Jesús no lo describe fielmente. Por eso él pregunta de nuevo a sus discípulos, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa debe ser nuestra respuesta cuando alguien nos pregunta ¿quién es Jesús? Pero sucede que erróneamente muchas personas ven a Jesús como un gran filósofo, es decir, alguien que estableció principios que nos permiten tener una mejor forma de vida. Algunos más responderán que Jesús es un gran maestro, es decir, un guía espiritual que dejó buenas enseñanzas. Otros dirán que Jesús es un gran hombre, alguien que hizo el bien durante su vida, que alimentó a las multitudes, a no enfermos y estuvo supliendo necesidades. Si Jesús no hubiera muerto en la cruz, podríamos asignarle cualquiera de esos títulos. Pero lo cierto es que Jesús murió en la cruz y resucitó. Por eso, no es correcto identificarlo como un gran filósofo o un gran maestro o un gran hombre. Jesús, al morir en la cruz y resucitar al tercer día, nos lleva a exclamar, como Pedro, Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. La cruz de Jesús es fundamental en la fe del creyente, porque la cruz nos revela el carácter de Dios, su amor por los perdidos, y también nos revela su justicia que se cumple precisamente en la cruz. Por eso Pablo resalta la importancia de la cruz. Y mire cómo presenta el tema ahí a la iglesia de Colosas. Le voy a leer Colosenses 2, 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Ve usted por qué era necesario que Jesús muriera en la cruz? Podemos ser salvos gracias al sacrificio de Jesús. Con su muerte y resurrección, Jesús nos da vida juntamente con él. Qué triste era nuestra condición. Estábamos muertos, pero Jesús nos da vida. No hay otra forma en que esto fuera posible. Ni con las buenas obras, ni con el dinero, ni por haber nacido en determinada familia o por pertenecer a una determinada raza, podríamos tener vida. Solo Jesús nos la puede dar. Con su muerte y resurrección, Jesús cancela el registro de deuda que había contra nosotros. Antes de Cristo, debido a nuestra vida de pecado, teníamos una deuda que pagar.
Para algunos esa deuda tal vez los tenía sin cuidado y para otros tal vez había un anhelo de saldarla, pero no podían hacerlo. Ni uno ni otros podían quedar libres de esa acta acusatoria. Pero gracias a Dios, Cristo la elimina clavándola en la cruz. ¡Qué maravilloso es esto! Esa acta que nos acusa y que nos impedía tener comunión con Dios es quitada y clavada en la cruz. Con su muerte y resurrección, Jesús desarmó a los poderes del mal, humillándolos públicamente y venciéndolos en la cruz. ¡Qué tremenda verdad es esta! Los enemigos de Jesús pensaron que con su muerte había terminado todo, pero eso no fue cierto. Para Jesús la cruz no es derrota, la cruz es victoria y ahí en la cruz desarmó a los poderes del mal. ¿Ve usted la repercusión tan grande que tiene en nuestra vida la muerte de Jesús en la cruz? Hoy usted con plena confianza puede decir que en Cristo tiene vida, tiene perdón de pecado y tiene comunión con el Padre. Estamos muy cerca de la Semana Santa. Propongámonos en estos días recordar el sacrificio de Jesús. Recordemos que Jesús fue obediente hasta la muerte. Y por eso, esta mañana la invitación es a venir a la luz de la cruz de Cristo. Y cuando usted y yo venimos a la cruz de Cristo, hay agradecimiento en nuestra vida, porque Él nos dio vida. Hay adoración, porque le reconocemos como el Cristo, el Hijo de Dios. Y hay gozo, porque la muerte no pudo retener a Jesús. Jesús resucitó y Él es victorioso. La cruz no representa derrota, todo lo contrario. En la cruz Cristo triunfó sobre los poderes del mal. Pagó nuestra deuda y nos da vida. Así que usted y yo podemos vivir en Cristo una vida victoriosa. Ha llegado el momento de despedirme. A nombre de todo el equipo, agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Seamos diligentes en vivir lo que el Señor nos ha enseñado y, amada familia, que el Señor los fortalezca y los bendiga con paz. Por hoy hemos llegado al final del programa, pero recuerda, tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Sigamos en contacto. Comunícate con nosotros. Envíanos un WhatsApp al 811-590-9879. No olvides que tenemos una cita en tu programa Suena Familiar todos los lunes, miércoles y viernes en un nuevo horario, de 7:05 a 7:30 de la mañana. Que Dios te bendiga grandemente.